Así que vamos a dar inicio a este panel de gobierno abierto, donde tenemos hasta el momento a tres invitados, a Tatiana Cárdenas, Román Yosif y Victoria Paz. Yo me presento, mi nombre es Carla Silva, trabajo en la Agencia de Innovación y Sustentabilidad IUSLATAM y voy a estar acompañándolos en el rol de moderadora en este panel. Y para comenzar, quiero que cada uno se presente brevemente, desde qué organización en el fondo está parado en este instante, pero también un poco de su historia y por qué están acá. Tatiana, partamos contigo. Gracias, Carla. Hola, de verdad que estoy muy contenta, muy emocionada de estar en este espacio. He estado siguiendo todo el desarrollo de la jornada y he escuchado historias muy interesantes, experiencias muy interesantes. Bueno, mi nombre es Tatiana Cárdenas, hago parte de una organización que se llama Asuntos del Sur, es una organización regional. Nosotros trabajamos procesos de innovación pública entendida en toda su dimensión. Yo soy comunicadora social, también he estudiado o me especialicé mejor en temas de gobernanza y derechos humanos. Actualmente en Asuntos del Sur trabajo en temas de metodología y, bueno, en términos generales todo el trabajo que hacemos en términos de gobierno abierto. Y coordino también el proyecto Partícipes en la ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto que se trabaja en 4 ciudades de Argentina, donde fortalecemos procesos de participación y gobierno abierto. Entonces, básicamente es eso. Creo que podemos estar hablando un poco más sobre lo que hacemos en este panel. Súper. Victoria, por tu lado. Estás con el micrófono cerrado. Ahí Bien, sí. ahí lo abrí. Yo me llamo Victoria Paz, soy gerente de sostenibilidad y asuntos públicos en Banco Estado. Soy economista y estoy feliz de estar acá. Me gusta mucho el tema de la innovación. Hemos tratado, bueno, en Corfo ahí estuvimos trabajando también con Román, de hacer muchas veces lo que más, y ahora en el banco también estamos tratando de hacer este match entre iniciativas públicas al final y emprendedores que te pueden ayudar a resolver esos problemas públicos. Entonces muchas veces lo que falta es este puente y eso yo creo que es lo que falta mucho en muchas instituciones y yo creo que es un desafío y que vale la pena conversar. Súper, muchas gracias. Román, por tu lado. Estás con el micrófono abierto, o sea, cerrado, Román. Ahí sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Ya este es como el ultimísimo panel del año y gracias por la instancia para poder reflexionar sobre un tema que como laboratorio venimos trabajando hace un tiempo. Efectivamente, como bien decía María Paz, que en el fondo el desafío del Estado en su conjunto tiene que ver en parte con cómo se hace más permeable a las innovaciones de la academia, del mundo privado, del tercer sector o de la innovación social, a la hora de poder resolver problemáticas que aquejan al ciudadano y que son de responsabilidad del sector público. Y yo creo que en eso recae básicamente el desafío de tener gobiernos y estados más abiertos, más permeables y que aprovechen la inteligencia colectiva, pero sobre todo las soluciones concretas. Súper. Bueno, para ir entrando ya en vereda, en el fondo, en este tema, quiero partir con una pequeña reflexión que tiene que ver con que hoy día estamos en un escenario que es súper ambiguo para todos. Yo creo que no es fácil ni para el gobierno, ni para las empresas, ni siquiera para uno como ciudadano poder hacer algún tipo de planificación o pensar, mira, esto voy a hacer de vacaciones, ni siquiera a ese punto puedes llegar a planificar. Y además de esa como incertidumbre en el fondo en la que estamos viviendo, se suma que ya hace un tiempo, tanto las instituciones públicas como las autoridades, los políticos, han venido perdiendo cada vez más la confianza de los ciudadanos en estas organizaciones, instituciones en el fondo. Y también sumado con eso, ha ido aumentando el conocimiento
de diversos casos asociados a corrupción, a malos manejos, en el fondo cosas que hacen que uno piense, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la real situación? Este comentario que siempre hablan la gente, así como en general, de que todos roban. Entonces, en este escenario que está por el lado de la pandemia, esta incertidumbre, esta sensación de la ciudadanía de que existe una corrupción en Chile, quizás no a niveles como en otros países, que bastante más grave, pero en este escenario, ¿cuál creen ustedes que es el rol del gobierno abierto? ¿O cuál es la importancia en el fondo de desarrollar políticas públicas para la promoción del gobierno abierto? No sé si alguien quiere tomar la palabra primero. Yo podría... Ah, bueno, Román, adelante. No, dale. Dale, Tatiana, y Ok. después Román. Ok, bueno, no, realmente nosotros además como organización que hemos venido constantemente haciendo diagnósticos y analizando mucho sobre lo que está pasando en la región, que bueno, tú lo mencionaste, Carla, y es así, el tema de la confianza de la ciudadanía en los gobiernos ha alcanzado sus niveles más bajos. En este momento nosotros vemos y entendemos que hay un apoyo a la democracia, ni siquiera a los gobiernos como tal, sino a la democracia como concepto y demás. En las regiones el apoyo es del 48%, o sea, menos del 50% de las personas creen en la democracia. Y bueno, ni decir la gente que cree en el Congreso, en las instituciones electorales, en términos generales, hay una aprobación de menos del 30%, o sea, son cifras realmente que hablan de una necesidad enorme de trabajar, de fortalecer esa confianza, de amplificar la legitimidad de los gobiernos y obviamente también un trabajo importante de empoderamiento de la ciudadanía, porque no solamente estamos hablando ya de una sola vía, ¿no? Estamos hablando de fortalecer la doble vía de conversación y de trabajo y de generación de políticas públicas y de monitoreo y bueno, también un apoyo en la generación de inclusión y diversidad. Definitivamente esto es son una de las necesidades más grandes y que tienen muchísimo que ver también con la legitimidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno abierto? Definitivamente hay que descentralizar el poder, hay que mostrarle a la ciudadanía que el compromiso es real. No solamente estamos hablando de abrir datos, no solamente estamos hablando de exponer un poco más la información de los gobiernos, sino realmente gobernar de cara a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga un poder importante en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista ciudadano y decimos que esa es la necesidad más grande que en este momento hay para fortalecer las instituciones en la región. Claro, obviamente hay otras y hay otros puntos que podremos tratar, pero ese es como el punto principal que nosotros hemos identificado y estamos constantemente trabajando. Ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Román, le doy la bienvenida a Álvaro Undurraga, quien se ha sumado. Él está representando aquí a Corfo de la región metropolitana. Román. Súper. Hola Álvaro. Bueno, complementando un poco lo que decía Tatiana, yo creo que hay que ir incluso un paso antes de decir, bueno, al final, ¿qué es la democracia? O qué es el ordenamiento jurídico que crea la democracia? No es más, y en Chile estamos en un proceso constituyente que de hecho, de alguna manera, va a discutir cómo entendemos esa democracia. Tiene que ver con la manera en la cual las personas que vivimos en un país, ¿cierto? Los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en deberes, derechos y una manera de organizarnos, y esa manera de organizarnos al final queda plasmada en las instituciones del Estado, en sus distintos poderes y en sus distintos niveles. Y acá el problema es sistémico, y el problema es sistémico porque la legitimidad, que es el último punto que se pierde, viene deslegitimada, digamos, viene perdida por una serie de factores que tienen que ver, por ejemplo, con que las personas ya se acostumbraron, a raíz de esto, que si yo pido una hamburguesa a un local de la esquina, va a llegar a la hora y en la calidad en la cual yo la pedí a través de una empresa X de reparto a domicilio.
Entonces la pregunta del ciudadano es ¿por qué esa misma agilidad, resolutividad, capacidad de respuesta no la tiene el aparato que hemos construido como sociedad para gestionar el bien común que es el Estado? Y ahí es donde se empieza a atrizar con la irrupción brutal y exponencial de la tecnología, donde muchas veces bienes públicos pasan a ser gratuitos o incluso pasan a ser provistos por una red descentralizada digamos, agentes de mercado y que solucionan muchas veces de manera más ágil que el Estado problemas que son públicos. Y por otro lado, también a través de este mismo aparato, una ciudadanía que está mucho más informada al instante de cualquier hecho, tanto positivo como negativo, que generan nuestras autoridades. Y es ahí que nosotros como funcionarios públicos también tenemos una presión doble, de hacer mucho mejor las cosas, porque el Estado tiene que funcionar igual o mejor que la empresa privada como imperativo moral, y por otro lado, de ser absolutamente transparentes y probos en todo ese accionar y esa gestión. Y es ahí donde yo creo que hay dos grandes dimensiones en el fondo del gobierno abierto. Uno tiene que ver con cómo hacemos que el Estado funcione mejor y tiene una perspectiva de gestión, y otro que tiene que ver más con una perspectiva de cómo esa gestión se hace de buena manera y por ende genera capital social y genera confianza en las instituciones y en quienes encabezan esas instituciones. Uh-huh. Y hablando también de esto de las confianzas, Victoria, el Banco Estado en estos últimos tiempos ha estado como con hartos problemas también, de lo mismo que conversábamos, que en el fondo las instituciones se van siendo cuestionadas, la gente va perdiendo la confianza. ¿Cómo están trabajando ustedes este tema del gobierno abierto dentro del banco? ¿O cómo lo ves tú? Sí. Yo había, en el fondo, el panel yo lo tomé más como desde el punto de vista de experimentar en temas de innovación desde el sector público, más que gobierno abierto en el sentido de datos. Y creo que en el fondo, pero tiene que ver, obviamente, mientras tú más abres tus problemas, obviamente dejas entrar luz y se evita un poco el oscurantismo en ciertas instituciones. Entonces tiene un doble rol, yo creo, mientras tú más invitas a otros a participar. En el banco, al menos, lo que pasa mucho es que hay, obviamente, una solicitud muy acertada, muy con todo el derecho de las personas que quieren tener una atención de excelente calidad, obviamente. Y en un banco que tiene 13 millones de personas es difícil, tienes que innovar, porque en el fondo lo que pasa en otros bancos, que no sé, tienen 1,5 millones de personas, en el banco todo es gigante, se te cae, te dicen, no, se cayó 10%, pero 10% son 1.300.000 personas que están reclamando, no son 100.000. Entonces, estás obligado a ir un paso más allá y a incorporar innovaciones rápidas, además porque obviamente las instituciones empiezan a ser muy pesadas, tienen territorios, está en todo el territorio, entonces incidir en por ejemplo, el sistema del banco, claro, es muy difícil, son miles y miles de computadores, entonces nosotros hemos tratado de incorporar algunas startups que hemos ido conociendo desde Corfo, hasta, obviamente, Social Lab y otras instituciones, por ejemplo, para, oye, ayúdennos a coordinar filas. ¿Cómo lo hacemos? El problema está, en el fondo, ¿qué hacemos con las filas? Y, por ejemplo, estamos haciendo un piloto en San Bernardo en que las personas llaman por teléfono y agendan previamente cuando son temas como retirar su tarjeta y cosas así que podrían agendarse. Y otro tipo de innovaciones que en el fondo la idea siempre es tratar de ir más adelante y que al mirarte de afuera, al acceder a tus datos, al compartir la información, lo que yo les decía, yo creo que se abre, entra luz a la institución, te permite obviamente mirar con otros ojos y eso incide tanto en la transparencia como en la llegada de ideas más frescas y más nuevas. Ok, aprovechamos de saludar a Humberto Salinas, quien se acaba de sumar a nuestro panel. Hola. Te pido, Humberto, que te presentes brevemente para que quienes nos están viendo en este momento te conozcan y sepan de qué lado eres. Hola. Perfecto, mira, ¿me escuchan, verdad?
Uy, ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? te Ah, escuchamos perfecto. perfecto. Sí, perdón, disculpas por el atraso, quedé un poco atrapado en el ascensor y eso es una cosa que no pasa nunca. Pero, pero ya estoy, mi nombre es Humberto Salinas, yo soy hoy día uno de los directores nacionales de ASECH, de la Asociación Chilena de Emprendedores, y nada, muy conversando con ustedes. Además tengo una empresa que se llama P-Partner Group, que se dedica al mundo de la economía circular y ayudar a las empresas a ser mucho más circulares, sustentables en el tiempo. Hemos armado también una organización que se llama Emprendo Verde, que ya lleva varios años, casi 10, donde impulsamos emprendedores sustentables a escalar internacionalmente, a buscar el financiamiento y cosas por el estilo. Así que llevamos un rato trabajando y hoy día muy metido con una iniciativa que armamos nueva que se llama Desafío Circular, que es invitar a las empresas a entrar a este mundo de la sustentabilidad, al medio ambiente, donde pueden crecer además un 20, un 23% mucho más rápido desde una mirada sustentable en la vida. Ese soy yo. Ya me integro a la conversación. Genial. Álvaro, para ir sumando ahí respuestas en el fondo a lo que estamos discutiendo, ¿cómo ves tú a Corfo en este tema del gobierno abierto? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué rol le dan o qué importancia le dan al tema del gobierno abierto? Bueno, en primer lugar, tuve ahí una pequeña intermitencia de internet, pero bueno, en Corfo estamos haciendo hartas cosas que yo creo que un poco reflejan también lo que hace Román, la Victoria, que tiene que ver un poco, primero nosotros tenemos la obligación de seguir la legislación, es decir, hay una ley de transparencia, obviamente, pero respecto al tema de los datos y la participación ciudadana, digamos, en las decisiones de Corfo, hoy día cada vez es mayor el contacto que tenemos con la gente, también es cada vez más rápido, también es mucha más la información que nosotros entregamos. Una de las cosas que hizo nuestro primer vicepresidente, Sebastián Sichel, fue ayudar a que los procesos fueran más simples también, porque Corfo tiene 140 instrumentos, y de esos 140 instrumentos era muy difícil explicarlo. En general, Corfo es visto como algo muy complejo. Se trataron de simplificar muchos procesos. Igualmente no se pudieron simplificar 100% porque tienen una cierta rigurosidad finalmente, pero sí tratamos de acercarnos fuertemente a la gente y que la gente tenga la información. Una de las cosas que hacemos más y que hoy día nos permite la tecnología es estar siempre en contacto a través de video, a través de Facebook, de todas las redes sociales, de LinkedIn. Yo en todas las presentaciones que doy mi LinkedIn para que la gente me escriba, y créeme que la gente me hace amigo y me escribe, aunque pueden pedir una hora por transparencia conmigo, pero en el fondo para explicar no es necesario que yo lo inscriba. Ahora, yo creo que los grandes desafíos respecto al gobierno abierto es un poco hacer un seguimiento de lo que la gente quiere y que la gente también sienta que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Por ahí alcancé a escuchar a Román, que hablaba un poco de las expectativas, de cómo el gobierno también iba adelantándose a las cosas que se necesitan hacer. Y en eso yo creo que nosotros en algunas cosas lo hemos hecho bien, en otras hemos sido muy lentos. Creo que la informática, las redes, el internet, las nuevas tecnologías son mucho más rápidos que el gobierno, ¿ya? Imagínate que nosotros a mí me tocó ir a la discusión de la ley Uber, y todo el mundo ya está usando app para moverse, ¿ya? Y estábamos en la discusión, y ahí llegaba Uber, llegaba Didi, llegaban los colectiveros a discutir la ley, ¿eh? Y ya todo el mundo lo está usando, y hoy día ya todos lo usamos para mover paquetes. O sea, ya pasaron unos meses y el paradigma cambió completamente, y se mueven paquetes sin ningún tipo de control de parte del gobierno. O sea, no es que hay gente que esté inscrita como transportista. Entonces, ahí hay un tremendo desafío entre lo que hace la gente y lo que el gobierno quiere hacer, y nosotros como gobierno también qué cosas queremos empujar. Por ejemplo, doy un ejemplo y se lo comenté a Román y le voy a llamar el otro día para decirle el DOM digital. El DOM digital, un software, un privado, crea un sistema para hacer la dirección de obras municipales digitales, y el Estado tiene otro que es mucho más lento. Digamos, el gobierno tiene uno, o el Estado hoy día, el MIMBO tiene uno que tiene muy pocos
trámites. ¿Ah? En cambio, el privado ya tiene 80, 90. Ahí Román no sé qué nos puede decir, pero entonces uno dice, oye, el privado, la gente va mucho más rápido que el gobierno. Entonces, ahí hay cosas que a mí también, como participante del gobierno, me estresan un poco, porque yo también trato de que seamos rápidos, que respondamos a la gente, que estemos activos, que la gente nos escuche, y nosotros también, obviamente, escuchar lo que ellos quieren. Ya es un desafío gigante este tema de que, en el fondo, toda la estructura estatal pase a la digitalización. Eso ha sido como una conversación que viene ya hace mucho rato y que de alguna manera apunta a dar más transparencia o facilidad en la tramitación de cualquier proceso que quiera hacer un ciudadano con el Estado, con alguno de los niveles del Estado. Pero una vez que logremos eso, que ya, por ejemplo, podamos decir en distintas organizaciones, ya tengo mis sistemas digitalizados, ¿cómo se hace para ponerse de acuerdo entre todos para estandarizar esos procesos? Porque pasa, yo trabajo desde la consultoría y me pasa con Corfo, como decías tú, Álvaro, que a veces hay que hablar idioma Corfo, o hay que tener a alguien que sea súper experto para entender qué es lo que estás diciendo. Y también pasa que en una plataforma tienes que ingresar los datos con guión, por ejemplo, en otras con punto y guión, y eso hace que finalmente la información entre organizaciones tampoco pueda conversar, porque las tienen en formatos diferentes. Entonces, ¿cómo el Estado está enfrentando eso? Y después, una pregunta ahí para Humberto, ¿cómo eso le afecta también a los emprendedores para poder avanzar? Álvaro. Mira, yo la verdad que, claro, las instituciones se tienen que poner en servicio de resolver estos problemas. Y yo creo que hoy día, yo también he estado sentado en la parte técnica, pero también en la parte política. Yo fui concejal 2 veces de Santiago, y en realidad hoy día lo que está pasando es que la gente es la que presiona para que las cosas funcionen, ¿ya? A veces la gente lo hace con una fuerza que al mismo gobierno le asusta, ¿no es cierto? Pero yo la considero buena desde el punto de vista de que ellos también son capaces de identificar. Estamos ahí con algunos problemas. Uy. Con Álvaro. Sí. Román, si quieres, pues. Ah, mira, ahí por ejemplo, ahí en el Banco Estado, por ejemplo, yo. No, estamos con problemas con Álvaro. Ahí aparecí. Sí. Tengo un problema con una empresa. No, yo quería meter la cuchara solamente en un tema que es, y el ejemplo del Álvaro es súper bueno, porque en el fondo es decir, a problemas públicos tenemos 2 soluciones, una que fue 100% elaborada dentro del Estado y otra que fue 100% elaborada fuera del Estado. Y en este caso, porque no tiene por qué ser así en todos los casos, pero en este caso, efectivamente, la que desarrolló esta empresa, que además ha tenido financiamiento estatal, tiene mejores funcionalidades, entrega mejor información, es más simple de utilizar, entonces es bastante absurdo que haya una competencia interna. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo desde el Estado, desde los ministerios, pero sobre todo desde los servicios públicos, que son los que tienen la interacción más directa con el usuario final? Porque los ministerios definen política, son muy poquitos los ministerios que operan ciertos servicios, hay algunos, pero básicamente es el entramado de casi 90 servicios públicos que hay en el gobierno central, más los 200 y tantos, ¿cierto?, municipios, más otras instituciones públicas, las que hacen posible que los servicios públicos lleguen a las personas. Y es ahí donde hay que cuestionarse qué tipo de problemáticas debiesen ser absolutamente abiertas, cuáles son, por una definición quizás más estratégica, las que se tienen que resolver desde adentro, con innovación interna, si se quiere. Y ahí hay varios modelos que hemos ido probando en el tiempo, que han ido probando distintas instituciones, en el caso nuestro como laboratorio, desde programas de incubación a startups para solucionar problemas en salud, en temas de migraciones. Hay un caso bien emblemático que implementamos hacia mediados del año 2018
que es una solución que se llama TARC, que de hecho también recibió en su minuto financiamiento de Startup Chile y de otros fondos Corfo de escalamiento, que básicamente es tecnología desarrollada en Chile y algoritmos desarrollados en Chile para poder detectar a tiempo la presencia de una enfermedad que a los diabéticos los deja ciegos, y que a raíz de esa tecnología se ha podido democratizar el acceso a medicina preventiva, al examen, con un costo muy inferior digamos, el mecanismo de examen que se tenía digamos, de tamizaje del ojo, que es el examen de ojo, antes de eso, y esto se incorporó a través de un proceso de compra pública. Y aquí es lo que quería llegar, que básicamente de ahí tenemos una oportunidad gigante, que son los 12.000, 13.000 millones de dólares que gastamos a través de Chile Compra todos los años, distintas compras, y acá estoy sacando todo lo que son las grandes licitaciones del MOP y del MIMBO. Estos son solamente compras públicas, desde comprar una ampolleta hasta comprar algo más relevante, y esos 13.000 millones de dólares son un fondo gigante de innovación, y que generaría innovación privada, si es que lo generamos a través de procesos de innovación abierta, o desafíos de innovación abierta, y también innovación pública, porque a la hora de incorporar esas soluciones, estás innovando en lo público. Y ahí hay un desafío gigante, que lo hemos conversado con la directora actual de Chile Compra. Los mecanismos están bastante probados de cómo declarar muy bien un desafío, cómo rayarle la cancha al ecosistema privado para que acuda a ese desafío y genere las soluciones. Luego, después, cómo a través de los procesos de compra el Estado incorpora esas soluciones y se genera un mecanismo muy, muy potente y virtuoso. Y este año lo estuvimos aplicando de alguna manera con el Ministerio de Ciencia y también con la Corfo para lo que son los desafíos públicos en varios ámbitos, desde los temas financieros, de control de gestión con la Comisión de Mercado Financiero, hasta temas de medio ambiente y los humedales con la CONAF, un desafío que recién se lanzó. Entonces yo les diría que esto está cada vez más protagónico, pero todavía obviamente es un porcentaje muy menor de las instituciones los cuales se están atreviendo. Y por ende, al final del día, y con esto termino, esto pasa a ser un tema cultural de los equipos de funcionarios a la hora de aplicarlo, porque los modelos están, los casos de éxito están, esto hay que empezar a escalarlo más dentro de todas las instituciones. Humberto, y Sí. en ese sentido... Oye, Carlos, sí, deja. Dale, ¿Cómo le afecta a los emprendedores? claro. Esa era como la pregunta. La verdad es que aquí hay que aclarar dos cosas. Yo entiendo que estamos hablando mucho de Corfo, mucho de innovación, mucho de cosas, pero yo creo que hay que ir un poco a lo más básico. Los emprendedores se ven súper impactados cuando estos problemas de data o de cosas que uno entendería como emprendedor desde el lado de la empresa, que el gobierno es dueño de tus datos, o sea, sabe. Tú de alguna manera no haces una empresa y la pones en un lugar escondida de ellos, sabes quiénes son los socios, está registrado. Entonces, el no entendimiento desde el ciudadano de que esas cosas no estén conectadas para nosotros es bien complejo, ¿no? Es ponerle esta burocracia que además complica a la gente, que además complica la forma de avanzar, que además complica la forma de armar negocios, de sacar un permiso, de sacar una licencia, de cambiar una estructura. O sea, nosotros, a ver, desde ACET me acuerdo de haber impulsado muy fuertemente el tema de las empresas en un día, en su minuto, pero de alguna manera le terminamos metiendo a los notarios igual en el proceso y nos complicó la vida a todos. O sea, hoy día tú querís, por ejemplo, cambiar un socio y tenéis que, a pesar de que todo es digital, que todo está ahí, tenéis que agarrar tu librito, llevarlo a la notaría, mostrarlo, sacarlo, te piden sacar el certificado de dominio vigente y los datos existen. O sea, los datos no son míos, los datos son del gobierno. Entonces, cuando vemos este tema de que empezamos a hablar de la innovación, yo creería que a lo mejor hay que dar un paso atrás, que la innovación tiene que seguir, por cierto, tenemos que seguir haciendo laboratorio de gobierno y cosas por el estilo, pero hay que dar dos pasos atrás en términos de decir, usemos una cosa que parece que no usamos mucho, que es sentido común, y diseñemos las cosas nuevas en función de lo que ya existe y no construyamos sobre lo que ya existe. Y pareciera ser, yo tengo... Por suerte vengo desde la informática en mi base, trabajé mucho tiempo en el banco y se nos exigía mucho, por ejemplo, analizar lo que ya había para construir desde ahí. Y pareciera ser que eso no es tan fácil, no es tan fácil de hacer. La comunicación entre los servicios no es la mejor. Pareciera ser también que siempre encontramos en algún ministerio, en algún lado,
el señor que ve el proceso y el Excel, que si no lo sube todos los días, todo se viene abajo, y todavía estamos en esa prehistoria informática que pareciera ser que tenemos que salir rápidamente, porque ya se nos viene el 5G, ya se nos viene la automatización total, ya se nos vienen las cosas rápidas, ya la pandemia nos aceleró a todos. O sea, el mejor SEO de tecnología que ha pasado en esta vida se llama pandemia, ¿no? Entonces, o se llama coronavirus, es el que nos impulsó a todos, me incluyo, a digitalizarnos. Entonces, y al entender que muchos negocios, además, desde el lado del punto de vista de los emprendedores, probablemente ya ni siquiera vale la pena seguir esforzando, sacando ese tipo de negocios porque no van a existir en el futuro. Entonces, dado que eso sucede y que en la tecnología pareciera ser que nos pasa lo mismo, la sugerencia para el gobierno es usar a la gente en función de lo que necesita y salir a preguntar. Yo creo que, y esto lo hacemos mucho los emprendedores, desde el punto de vista que hacemos este tema de preguntarle lo que necesita el cliente, ¿no? El Lean Startup por ahí está siempre pensado en qué necesita el cliente para poder armar. Pero pareciera ser que hemos tenido muchos lugares y muchos ministerios donde se tramitan muchos datos, donde hay gente que piensa lo que necesita más el sistema y adecua sistemas para el sistema y no para las personas. Y esa mirada es la que nos ha ido complicando la existencia y nos retrasa muchos negocios, nos retrasa cosas como cómo funcionar. O sea, en algún minuto, me acuerdo en otro gobierno existía el escritorio empresa, que pareciera ser que ahora no existe, que era muy bueno porque al final estaba todo reunido en un solo lugar y se dejó de hacer. Entonces, y ese sentido de tratar de unificar todo tiene que prevalecer porque no puede ser que, es como, yo siempre he dicho, uno de los trámites más curiosos que a uno te piden es que te piden el certificado de nacimiento, una cosa así como... Mira, sí nací, aquí estoy, ¿cachai? O sea, nací. O sea, yo existo. O sea, sí, con el carnet de identidad debería ser suficiente decir que ya existo, ¿no? Y que nací algún día. O sea, son como los trámites que uno dice, hay trámites que no deberían existir, definitivamente, y hay cosas que uno no debería hacer. O sea, yo, si el mismo Banco Estado, que ahí veo a Victoria y la saludo muy cordial, que me gusta mucho que estén por esos lados, si el Banco Estado necesita la carpeta tributaria de servicio de impuesto interno, pero no me lo pidáis a mí, pues. Pídese el impuesto interno tú mismo, ¿cachai? Porque eso lo podéis hacer. Es más, podéis tener un sistema automatizado manteniendo siempre al día esas cosas. Y todos mis papeles al día. Entonces, al final, yo podría ser un emprendedor que vaya y diga, en este banco tengo la posibilidad, porque ya tienen mis datos. Si los datos son bastante públicos. Entonces, es muy necesario para la agilización de la industria es que la data exista y funcione, y a lo mejor incluso que funcione para muchos emprendedores que puedan incluso generar innovación en base a eso. Recordemos que los mejores negocios se arman en los años de ¿cómo se llama?, de censo, porque sabemos del mercado cómo está y cómo funciona. Y desde ahí parten muchas cosas. Entonces, la data abierta es muy necesaria, y para el emprendedor es fundamental que eso exista. Tatiana, y desde esa misma mirada en el fondo de cómo hacemos que el Estado innove quizás más rápido o esté alineado a las necesidades de los ciudadanos, ¿cómo ven ustedes desde su organización, desde tu organización, este proceso de innovación aquí en Chile o en Latinoamérica? Porque sé que ustedes están presentes en otros países también. Claro. Bueno, nada, yo estoy escuchando aquí muy atenta porque realmente me parece muy interesante poder compartir con otros sectores esta conversación, porque a veces hablamos mucho del gobierno abierto con personas del gobierno, hablamos con la academia, bueno, en estos círculos de pronto un poco más cerrados, pero abrirnos y poder conversar desde diferentes miradas es muy, muy interesante porque justamente eso es lo que nosotros queremos aplicar, digamos, en este proceso como organización social que acompaña, digamos, o gestiona un poco el tema de innovación pública con los gobiernos. Nosotros lo que hacemos es justamente acompañar los procesos de innovación desde los gobiernos y este año lo hicimos desde los gobiernos subnacionales o gobiernos locales en 4 países de Latinoamérica. Y lo que nos estamos dando cuenta, o lo que nos hemos dado cuenta, es que definitivamente el tema de la innovación va a toda acelerado, pero a veces los funcionarios y funcionarias se quedan atrás, ¿no? Entonces no son esos sujetos de innovación que realmente tendrían que estar pensando todo el tiempo en cómo aplicar la innovación pública a sus procesos, sino que se van quedando y se van quedando y se van rezagando y no tienen esas herramientas para innovar, ¿no? Desde su función o desde su lugar. A veces llegan equipos o grupos que tienen muy implementada o muy en la cabeza el tema de la innovación
y llegan a aplicar un montón de herramientas, porque a veces se nos queda un poco en el tema tecnológico de implementar un montón de herramientas tecnológicas, pero detrás tenemos un montón de funcionarios y funcionarias que no están preparadas para todo esto, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, a lo que nos hemos dedicado por lo menos este año, es justamente acompañar y a capacitar y a brindar un poco estas herramientas o a exponerlas y decir, bueno, no todo lo relacionado con innovación es tecnología o tecnológico o herramientas tecnológicas. Hay otras formas de ser innovadores desde el servicio público, desde la función pública, todo en términos obviamente de gobierno abierto, ¿no? Entonces, nos parece súper importante porque es algo que nos hemos dado cuenta que queda faltando a veces en los gobiernos, ¿no? Entonces, ese acompañamiento comprometido y que realmente sea todo ya sea un gobierno o todo un equipo de trabajo realmente pensando en la innovación o pensando en esa apertura que queremos lograr con el gobierno abierto, ¿no? Porque básicamente no solamente eso no se puede decretar, el gobierno abierto no se puede decretar, ni la innovación se puede decretar. Esto es un proceso, ¿no? Y tiene pasos. Entonces, nosotros pues desde Asuntos del Sur lo que estamos haciendo y nos hemos dado cuenta además que en casi todos los países de Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? Tenemos ciudades que tienen muchísimo dinero para invertir en temas de innovación y tenemos ciudades o municipios muy pequeños que tal vez no tienen este mismo recurso, entonces lo que hacemos es acompañar también procesos de conseguir, justamente como lo decía Humberto, con los emprendedores, pero nosotros lo trabajamos con los gobiernos, que es nuestro sujeto de innovación. Los acompañamos a buscar recursos también para invertir en estas herramientas que se necesitan, buscar nuevas metodologías, hacer mucho con lo poco que se tiene, digamos, en términos de recursos. Entonces, creo que ahí también hay un punto importante para impulsar procesos de innovación y de gobierno abierto. Sí. Román, y en ese sentido, tanto lo tocaban algunos de nuestros panelistas y tú también, el tema de abrirse al gobierno abierto tiene que ver por un tema cultural dentro de las organizaciones, de las instituciones. Y en la administración pública está el ejemplo que da Humberto muy claro de el caballero que hace el Excel todos los días y lo sube de esta manera. ¿Cómo ustedes van apoyando en el fondo el ir abriendo todas esas barreras que existen en el mundo público? Lo pregunta también aquí desde Lo Público Lab un amigo que está en Ecuador que indica cuál es el primer paso para poder avanzar en este ámbito. Sí, yo te diría que de lo que hemos aprendido en el último tiempo, sobre todo a través de un método, digamos, de proyectos ágiles de innovación pública que hemos logrado consolidar, es que si queremos que realmente se generen los cambios necesarios dentro del Estado, tenemos que, y que esas innovaciones sean sostenibles en el tiempo, y eso es muy importante, Humberto lo señalaba. En todo caso, Escritorio Empresa sigue existiendo, puede ser que tenga algún refresh de nombre, pero el servicio sigue existiendo y sigue generando valor. Pero es interesante el punto que tú tocas ahí, Humberto, porque también ahí hay un desafío que es no menor, que es cómo cruzamos las innovaciones con los tiempos políticos, pero eso podemos hacer un panel solo. Pues eso sí es difícil, ¿eh? Volviendo a la pregunta, nosotros hemos logrado sistematizar un framework. Y cada vez que trabajamos con una o con múltiples instituciones, hacemos el barrido de ese framework de pasar por lo que nosotros llamamos los 4 niveles o dimensiones del cambio. La estrategia, o sea, la propuesta de valor de la institución. Y si es necesario cambiar la propuesta de valor, bueno, actualizarlo a los tiempos. Probablemente el SAC no tenga que estar haciendo lo mismo hoy de lo que hacía hace 50 años, porque cambió, digamos, la industria en la cual interviene el SAC. Después, el nivel de servicio. Y ahí están todos los elementos de atención, de modelos, de canales, de por qué no tenemos un chatbot en vez de tener un call center, por qué no combinamos omnicanalidad, o por qué no eliminamos de raíz trámites que no tienen ningún sentido de ser. Después nos pasamos y esta es la capa más difícil, quizás una de las dos más difíciles, que es la capa de la operación, y ahí nos metemos a ordenar y estructurar datos, nos metemos a refrescar tecnología, nos metemos a rediseñar procesos, eliminar o automatizar procesos. Por ejemplo, lo hicimos mucho con FONASA y generamos automatización de interoperabilidad entre FONASA y el registro civil. ¿Para qué? Para que todos los recién nacidos de hijos afiliados de FONASA automáticamente sean FONASA.
y que tiene que ver con el sentido común. Si eres hijo de un padre o madre de FONASA, bueno, hoy nací, soy FONASA, y así se le llamó el proyecto, y surge a los funcionarios, y tuvo obviamente toda una épica, y más de 100.000 familias en solo los 6 primeros meses se vieron beneficiados, como para dar un ejemplo. Y la última capa es la capa de la organización, y donde lo fundamental es la gestión del cambio, cómo tú reestructuras una organización, nos tocó hacerlo en la tesorería, cómo tú generas nuevos roles de atención, porque vas a migrar a lo digital. Bueno, ¿qué pasa con la gente que está en sucursales? ¿Sale a la institución o cambia de rol? Y ahí es donde obviamente la innovación genera mucho miedo dentro de la institución pública, y ahí ese miedo se combate con mucha co-creación, o sea, que los funcionarios sean parte de ese proceso, trabajando con los usuarios en esos procesos de co-creación, donde, como también lo mencionaba Humberto, el usuario es el driver principal. Si no ponemos el Estado al servicio de los usuarios, estamos perdidos. ¿Para qué queremos un Estado? Y es el framework con el cual trabajamos, y otro ejemplo interesante también de gobierno abierto, lo que trabajamos con Impuestos Internos y Hacienda, que es un primer reporte al contribuyente, que le llegó a más de 3 millones de contribuyentes en Chile, que transparenta de manera personalizada, a través de los canales digitales, si yo pagué 100.000 pesos de impuestos, 1 millón de pesos de impuestos, da lo mismo cuánto haya pagado, cómo ese impuesto que yo pagué de renta y también un estimado del IVA, cómo eso se representa en el tipo de gasto y en las áreas del gasto. O sea, en el fondo, cómo el Estado está haciendo uso de los recursos que todos los chilenos y todas las personas que vivimos en Chile lo financiamos. Y eso ha tenido una muy buena aceptación, y de hecho ya lo ha anunciado en su momento el ministro de Hacienda, que va a permanecer como una política pública de rendición de cuentas permanente de cara a las personas que financiamos el Estado. Y eso es parte también de una lógica de abrir el Estado. De transparencia, ¿no? Sí. Victoria, y en ese sentido, el Banco Estado ha sido, dentro de los bancos, un banco innovador, en el sentido de que bancarizó a cualquier chileno con el sistema de la cuenta RUT. Y ahí vinculando con lo que decía Román, en el fondo tú decías, Victoria, tenemos 13 millones de clientes en el fondo, o de usuarios. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se vive en el fondo procesos de innovación dentro de una organización que es tan grande como lo es Banco Estado y que atiende en el fondo a todo tipo de ciudadanos? Sí, yo te diría que efectivamente el Banco Estado ha sido un banco muy innovador, desde la cuenta RUT, Caja Vecina, que es como un proyecto mundial. Serviestado también. Serviestado, que ahora se llama Banco Estado Express. En el fondo, el banco lo que hace un poquito es tratar de ir adelante, porque al final es un banco público, su rol es que los otros le copien, a diferencia de como la competencia tradicional entre empresas, que tú dices, me copiaron. Acá el banco, yo tengo que hacer como un proceso y digo, hoy me copiaron, pero es bueno. Entonces, lo que tú estás buscando todo el tiempo es que te copien, o sea, generar en la industria una atracción, en el fondo como, oye, y al final, de hecho, hay otros bancos que están sacando como estas cuentas vistas muy fáciles, y al final tú dices, qué bueno, porque es más banca para el resto de las personas. Nosotros sacamos, no sé, este año una plataforma Mundo Verde que tiene un montón de instrumentos de temas para energías limpias, electromovilidad, que al final fue la primera banca como que se puso las pilas así con el tema verde así muy fuerte, y también han salido en otras. Entonces tú dices, qué bueno, si al final lo que yo quiero es permear a la industria. Entonces, en ese sentido, el banco al final tiene que estar siempre buscando, por una parte yo creo que es tener, como no perderse de que se te olvide que lo más importante para la banca pública es la persona que está al otro lado del mesón, en el fondo, que le llamamos. Como esta persona está haciendo una cola, esta persona es la que yo lo hago hacer no sé cuántos trámites, ese es el foco. No es como innovar por innovar ni hacer pilotos por hacer pilotos, que eso también en el fondo es como, muchas veces es como, no, yo necesito cosas que funcionen, quizá no es una innovación de vida o muerte, que quizá de repente también no le pasa, que las organizaciones espera que sea una innovación así, pero un cohete. O sea, que tiene que ser la NASA para decir como, esta es una innovación. Y hay veces que yo creo que la innovación está en el proceso, que tú sacas un papel
la persona se demore 2 semanas menos, y yo encuentro que esa es una innovación impresionante. Entonces, en eso también es importante lo que decía un poco Román, incorporar la innovación interna también. Las personas que están en atención al cliente saben lo que pasa y muchas veces tienen ideas demasiado buenas, pero esa idea no llega a la estructura que toma la decisión. Y por otro lado, incorporar innovadores, emprendedores que te pueden ayudar a resolver esas cosas quizá más rápido del que tú podrías mover tu estructura, pero yo creo que teniendo en cuenta la persona siempre, que no se te olvide, y al menos desde Banco Estado, que lo que tú quieres es que el resto te copie, haga lo mismo que tú y vaya en la dirección, porque al final tú no eres un banco neutro, que yo creo que es la otra gran definición de Banco Estado. En el fondo tú tienes que tener a la persona al centro y tú no eres neutral, no te da todo lo mismo. Hay cosas que tú sí quieres incentivar, como por ejemplo lo que son los temas verdes, la bancarización, etc. Oye, se nos va acabando el tiempo, hay muchas preguntas en el chat que no vamos a alcanzar a verlas, y para ir cerrando quisiera preguntarle a cada uno de ustedes qué se viene o qué esperan del 2021 en relación al tema de gobierno abierto para codiseñar o co-construir las políticas públicas desde un punto de vista sostenible con la ciudadanía. Tatiana. Definitivamente, un trabajo por la sostenibilidad es algo súper importante. Hablando, bueno, algo que ya se ha venido hablando y que obviamente hablaron en paneles anteriores, el tema de Agenda 2030, súper importante, está muy integrado en todos los procesos de gobierno abierto y cada vez, digamos, que se tiene mayor conciencia de ese trabajo necesario para vincularse con la Agenda Mundial 2030. Y nos parece importante también un proceso de garantizar acceso y uso universal del Internet como un derecho. Creo que esto fue muy evidente este año. Definitivamente los países tienen que trabajar por esto y esto, sin esto definitivamente no es posible disminuir la brecha digital de la que ya nos hemos dado cuenta. No hemos salido y no hemos avanzado mucho. Entonces, creo y espero realmente esperamos que en 2021 se trabaje muchísimo más en estos dos temas. Toda la razón, porque en el fondo una de las bases también de lo que espera que sea el gobierno abierto es la digitalización, en el fondo, de todo lo que pasa en el Estado. Álvaro, ¿tú qué esperas, qué se viene en temas de gobierno abierto desde la Corfo para el 2021? Mira, el 2021 va a ser un año bien excepcional. Yo creo que más que acá Corfo, hay una oportunidad. Surge, por ejemplo, yo soy director regional metropolitano y va a surgir el gobernador, ¿ya? Que la gente lo ve como tal vez más burocracia, pero en realidad lo que va a hacer es reforzar la línea regional, que es muy importante. Nosotros, a través de nuestro programa Smart City, apoyamos mucho la creación del Smart City en el gobierno regional, que va a tener una gobernanza y que, entre otras cosas, va a manejar datos de la ciudad que son súper relevantes y que debieran servir para hacer mejor política pública. Entonces, por ahí yo creo que va a ser, y también va a ser un año de la reactivación. Así que, digamos, los datos van a tener que estar abiertos para poder reactivar, ¿no? Hay otra mirada también, que el que tiene datos también puede emprender mejor, ¿eh? Lo que decía un poquito Humberto, yo creo que nosotros también tenemos que trabajar todo lo que signifique mejorar y apurar todos los procesos de reemprendimiento que se van a dar el 2021. Ok. Román, por tu lado. Estás silenciado. Sí, Ahí sí. quizás como idea central es que ya tenemos casos y evidencia de que el Estado puede hacer las cosas distintas, tanto desde la capacidad interna que tienen las distintas instituciones, como en la nueva manera de hacer gestión desde la vinculación público-privada, con innovación abierta, con distintos mecanismos. Y el desafío ahora es el cambio cultural y procedimental, porque vienen de la mano, y donde probablemente haya que cambiar reglamentos, cambiar algunas leyes, cambiar ciertas rigideces, pero incluso con las leyes vigentes, la verdad es que la mayor parte de las rigideces están acá, las creamos nosotros,
son parte de un seteo mental, que muchas veces por los incentivos, por los años de hacer las cosas de una manera especial, hemos forjado ese status quo que tanto daño le hace a los servicios públicos, porque hoy lo que tienen que ser son servicios que se adecúen de manera muy flexible a las necesidades de las personas, que son cada vez más cambiantes, que tengan la capacidad de incorporar tecnología, que no estamos hablando que sea ciencia nuclear, es tecnología del siglo pasado incluso, en muchas ocasiones, y que tengan ese entendimiento de poner siempre el foco en sus usuarios para la mejora continua y a veces para los cambios más disruptivos. Y en ese sentido, el gobierno abierto yo creo que no solo es un concepto, sino que es una manera de hacer gobierno que va a quedar cada vez más instalado en Chile y el resto de los países. Gracias. Humberto, muy cortito porque ya se nos va el tiempo. Estás con micrófono apagado, dale, cuéntanos. Muy cortito. Acecho lo que estamos haciendo y ahí invitarlos a todos a participar. Acecho se ganó un buen proyecto del BID a 3 años para hacer un laboratorio digital de las empresas. Entonces estamos muy metidos en el tema de la digitalización de las empresas, de cómo las subimos a este carro, que pongan una web y comercialicen, sino que aquí hay muchas cosas más, muchas cosas que educar a la gente. Por ahí bien lo decía Tatiana, el tema de cómo hacemos que la persona desde que usa el mail hasta que pueda vender por internet y pueda recuperar, eso pueda funcionar. De cómo conectas a muchos emprendedores que además hoy día no son susceptibles de bancarizarse, pero que necesitan y que probablemente todos sus negocios en el futuro van a ser a través de internet, por lo tanto necesitan un apoyo de la banca para eso. Entonces hay que empezar a mirar en esas cosas cómo vamos a desarrollarlo, cómo vamos a pensar, cómo vamos a hacer este laboratorio, estar mirando, revisando y ojalá desarrollando muy fuertemente el tema de la educación en los emprendedores para el mundo digital, las industrias 4.0, empezar a avisarle a los emprendedores que muchas cosas van a cambiar de aquí a los próximos 10 años. Hay mucho trabajo también que se va a acabar probablemente y que también hay que empezar a prepararse para esas cosas que son muy de futuro y muy de lo que nos toca vivir hoy día. Gracias. Victoria. Sí, yo creo que obviamente es difícil anticiparse a lo que va a hacer este año. Yo creo que tenemos que seguir en el fondo innovando. Al final es un poquito eso. Yo creo que lo que nos demostró este año. Obviamente uno quiere tener algunas innovaciones súper disruptivas, pero yo de verdad creo que no hay que dejar de lado las pequeñas innovaciones que muchas veces son las que solucionan los problemas o las que permiten que, lo que dice Humberto, o sea, la mayoría de las pymes que están en este laboratorio o que necesitan digitalizarse no necesitan ser el señor Musk que tienen los autos eléctricos, necesitan conectarse a ciertas redes, necesitan poder tener carro de compras, necesitan cosas que ya existen. Entonces, muchas veces yo creo que el gobierno tiene que apoyar en esa resiliencia y efectivamente esta crisis nos ha demostrado que empresas más formalizadas, más en red, con mayores herramientas, tienen posibilidades de sobrevivir más. Y como este año no sabemos bien qué viene, esperamos todos que estemos vacunados y ya como de vuelta, pero tenemos que apostar obviamente por apoyarnos lo más posible entre todos. Bueno, esperamos nosotros también que el 2021 vayamos avanzando hacia cuestionarse este statu quo, como dice Pulsante 2020, y avanzar en temas de transparencia, en temas de participación y de colaboración. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por participar en este panel y invitamos a todas las personas que están viéndonos a que se sumen a la siguiente charla, que es de Karen Town de Camiseteados. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias por